Hola y bienvenidos a un vídeo en el canal de YouTube que vamos a hablar de la teoría especial de la relatividad. Esta relatividad viene motivada por la necesidad de compatibilizar dos teorías de la física clásica, la mecánica newtoniana o la mecánica clásica y el electromagnetismo. Como breve introducción, pues fue publicada por Albert Einstein en 1905 y describe la física del movimiento en el marco de un espacio-tiempo plano, como ya veremos. Antes de empezar a explicar la relatividad especial, vamos a comenzar con la explicación de los sistemas de referencia. Un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica. Las trayectorias medidas y el valor numérico de muchas magnitudes son relativas al sistema de referencia que se considere. Por esa razón se dice que el movimiento es relativo. Tenemos dos diferentes tipos de sistema de referencia. El sistema inercial, en el que tenemos una velocidad constante y el movimiento es rectilíneo, y un sistema de referencia no inercial, que la velocidad no es constante y hay aceleración. Para poder comprenderlos un poco mejor, vamos a hacer un ejemplo con un tren. En este caso, en el inercial, vamos a tener un tren que va a una velocidad constante. Entonces vamos a suponer un sistema de referencia. Está el monigote azul que se encuentra dentro del vagón y el monigote verde que es el que se encuentra fuera. Entonces vamos a tener dos diferentes sistemas de referencia, dos diferentes puntos de vista. Para el monigote azul vamos a tener una velocidad igual a 0, porque yo cuando estoy en el tren, para mí lo que está dentro no se mueve, ¿no? Tenemos una pelota que está parada en el suelo. Sin embargo, para el monigote verde vamos a ver que la velocidad es distinto de 0 porque se está moviendo igual que se mueve el tren. Lo vamos a ver pasar igual que el tren, pues vemos la pelota que está en el tren. Para estos dos casos se cumplen las leyes de Newton porque tanto para el monigote verde como el monigote azul, en dos diferentes sistemas de referencia, tenemos que no hay fuerza. Sin embargo, para un sistema no inercial, en este caso, pues tenemos un tren que va a pasar por el andén, pero va frenando. Entonces, en el caso del monigote azul, que es el sistema de referencia dentro del tren, vamos a ver que la aceleración es distinto de 0. O sea, cuando vamos en el coche y frenamos, pues nosotros seguimos con el movimiento que sigue el tren, ¿no? Entonces la pelota pues seguirá con el tren. Sin embargo, para la persona que está fuera del andén, va a ver que hay una velocidad constante, o sea, él va a ver que la pelota sigue con el tren. En este caso, pues no se van a cumplir las leyes de Newton, porque para un sistema de referencia sí que va a haber una fuerza que hace que la pelota se mueva, sin embargo, para el que está en el andén no lo hay. Entonces, el sistema inercial es el que cumple las leyes de Newton, que aquí podemos ver que la primera ley de Newton corresponde con la ley de la inercia y dice que el movimiento establece que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y en la misma dirección y velocidad, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas netas impresas sobre él. Y la tendencia de un cuerpo a resistir un cambio de su movimiento se llama inercia. Ahora vamos a hablar un poco de la relatividad en la mecánica clásica. Según la mecánica clásica, el espacio y el tiempo son absolutos, inalterables y sin relación con el exterior. Es decir, que el espacio es constante e independiente del observador. Pues el tiempo va a pasar igual, en un sistema de referencia que en otro. Entonces se va a considerar a los observadores que se mueven unos respecto de otros con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces son sistemas inerciales, como acabamos de ver. Entonces Galileo propuso su teoría de la relatividad en el que entiende al estudio del movimiento de una partícula condicionada a un sistema de referencia arbitrariamente escogido. De este modo se establece que la percepción y las medidas de las magnitudes físicas van en función al sistema de referencia escogido. Y para ello dedujo sus transformaciones de Galileo, en el que aquí tenemos un sistema de referencia que no se mueve, y aquí tenemos otro sistema de referencia que tiene una velocidad. Por lo tanto, pues siguen estas ecuaciones, ¿no? Que la velocidad pues depende de la velocidad prima más u, que hay una aceleración y que solo como se mueve hacia el eje x, pues z y y serán igual, pero x respecto a x', pues habría que sumarle la u, que es la velocidad.
Vale, Galileo decía que no podemos hacer experimentos mecánicos para saber si estamos en un sistema de referencia que se mueve o no, porque al final daría igual calcular la fuerza en el tren que en el andén, porque como hemos visto en un sistema inercial, hemos visto que no había fuerza, da igual dónde estuviera el monigote, si dentro del tren o fuera del tren. Por lo tanto, surgieron limitaciones de la física clásica. Maxwell desarrolló la ecuación de ondas a partir de sus ecuaciones, de sus 4 ecuaciones de Maxwell, y estableció un valor para la velocidad de la luz en el vacío, que hay aquí, en kilómetros partido segundo. Pero entonces Maxwell comenzó a plantearse que si la velocidad de la luz en el vacío era debida a respecto a un sistema de referencia. Entonces le surgieron dudas respecto de qué sistema de referencia teníamos esa velocidad de la luz o de si existe un sistema de referencia privilegiado. Entonces surgieron posibles soluciones para este problema, ¿no? Decir primero que el principio de la relatividad no es correcto, que el principio de la relatividad no es aplicable a los fenómenos electromagnéticos o que el principio de la relatividad de Galileo y las transformaciones de Galileo no son válidas para velocidades cercanas a c, que es la velocidad de la luz en el vacío. Por lo tanto, para llegar a la conclusión, Michelson y Morley realizaron un experimento que dieron solución al enigma que planteábamos. El experimento de Michelson y Morley fue uno de los más importantes y famosos de la historia de la física, que es realizado en 1887 por Albert Abraham Michelson, que tiene el Premio Nobel de la Física en 1907, y Edward Morley, por eso de ahí el nombre, y está considerado como la primera prueba contra la teoría de un movimiento de la Tierra respecto a un éter, ya que se creía que a lo mejor el sistema de referencia al que había que hacer era el éter. Por lo tanto, ellos con este experimento lo que querían era ver cómo era el éter, ¿no? Y si podían medirlo. Entonces, este experimento lo que quieren hacer es lanzar luz tanto paralelamente al movimiento de la Tierra como otro perpendicular, para así medir las interferencias. Entonces, como la luz va a llegar a la Tierra con diferentes posiciones respecto al éter supuesto, lo va a hacer con diferentes velocidades. Y el problema es que la velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo y la de la Tierra tiene solo 30 km por segundo. Por lo que la diferencia de velocidad es a medir aún muy pequeña. Pero Michelson y Morley estaban muy entrenados con la medición de la velocidad de la luz y de una manera mínima de diferencia. Por lo que construyeron el experimento en un edificio casi al nivel del mar y construyeron el interferómetro de Michelson. Y el dispositivo relativamente sencillo utiliza una lente semiplateada o semiespejo que se encuentra aquí para dividir la luz monocromática en dosis de luz que viajan en ángulo recto uno respecto del otro. Esto permite enviar simultáneamente 2 rayos de luz idénticos, ya que proceden de la misma fuente, en direcciones perpendiculares, uno paralelo y otro perpendicular a la Tierra, y hacerles recorrer distancias iguales y recibirlos en un punto en el que se crea un patrón de interferencia. Este dibujo de este patrón depende de la velocidad de la luz en cada uno de los brazos del interferómetro. Y cualquier diferencia entre estas velocidades provocada por la diferente dirección del movimiento de la luz respecto con el movimiento del éter podría ser detectada. Lamentablemente, esto sería lo teórico que tendría que quedar para que hubiera ese éter, sin embargo, lo experimental queda esto. Por lo tanto, concluyeron que las ecuaciones de Galileo no son correctas y pusieron solución al enigma. Porque el éter carecía de propiedades medibles, resultando, como consecuencia directa de aquello, que la hipótesis del éter era insostenible. Entonces vieron que la velocidad de la luz era constante y daba igual de dónde se movieran. Entonces dijeron que las ecuaciones de Galileo pues no eran correctas. Y ahora ya por fin pasamos a la teoría especial de la relatividad, que pretendía resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo, como hemos visto en la introducción. Esta teoría de la relatividad especial fue publicada en 1905 y trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, en el que se hacía compatible las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo como una reformulación de las leyes del movimiento. Unificaban los conceptos de espacio y tiempo y lo llamaron
espacio-tiempo. Entonces, Einstein enuncia dos postulados, en el que las leyes físicas son idénticas en todos los sistemas de referencia inerciales y se expresan mediante ecuaciones análogas. Y segundo, que la velocidad de la luz en el vacío es constante y que la máxima posible en nuestro universo, siendo independiente del movimiento del foco luminoso o del observador. Según estos postulados, no existen entonces sistemas de referencia inerciales privilegiados. Y además, las transformaciones de Galileo deben ser corregidas para tener en cuenta fenómenos a velocidades próximas a c. Después de la publicación de este artículo, Lorentz enunció unas transformaciones coherentes con los postulados de Einstein, en el que el tiempo que pasaba en un sistema de referencia era diferente en el otro sistema de referencia, o sea, dependía de dónde se situara el observador. Y esto, bueno, pues lo contaremos en el próximo vídeo. Espero que os haya ayudado y que hayáis entendido mejor la relatividad y la historia que hay detrás de ella. Así que nada, muchas gracias por escucharme.